Bien, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda charla del ciclo Pensando en la Ciencia, de la 20ª semana de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Oviedo. Esta tarde tenemos con nosotros a Ignacio López Goñi, a quien quiero agradecer muy sinceramente su presencia aquí, consciente de que no debe tener prácticamente ni un hueco apenas libre en estas semanas de la ciencia de este otoño tan intenso. Voy a pasar a presentarlo muy brevemente y después ya cederle la palabra. Ignacio López Goñi es catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra. Ha sido investigador postdoctoral en los departamentos de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Berkeley, en California, y de Microbiología Molecular de la Universidad de Columbia. Su investigación se ha centrado en el estudio de la viruela bacteriana, desarrollo de nuevas vacunas y métodos de diagnóstico de enfermedades infecciosas. Compagina su labor docente e investigadora con una intensa actividad de divulgación científica a través de blogs, de redes sociales. Por ejemplo, es autor del blog Microbio y del Rincón de Pasteur de la revista Investigación y Ciencia. Ha publicado varios libros divulgativos, por ejemplo, Cómo funcionan las vacunas, que fue premio Prismas en el año 2018, Microbiota, los microbios de tu organismo, Virus y pandemias, y recientemente también ha publicado Preparados para la próxima pandemia, reflexiones desde la ciencia. Para concluir, creo que es muy necesario mencionar que Ignacio López Goñi es uno de los investigadores españoles que más tiempo y más esfuerzo está dedicando en los últimos meses en los medios de comunicación y en otras plataformas de divulgación científica, tanto los medios clásicos como redes sociales, a informar de manera rigurosa y a divulgar su conocimiento sobre todo lo que rodea y nos preocupa de la COVID-19. Por lo tanto, muchísimas gracias, Ignacio, por estar hoy aquí. Y antes simplemente de cederte la palabra, recuerdo al público asistente, por favor, que apaguen los micros y apaguen las cámaras. Al final de la charla podremos establecer un turno de preguntas o de intervenciones a través del chat. Y también recordar que esta charla va a ser grabada y bueno, que es importante que lo sepan todos. Muchísimas gracias y ya cuando quieras te puedes empezar. Muy bien, bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros hablando de ciencia y transmitiendo en estas semanas de la ciencia nuestra pasión por la ciencia a todo el que se deje. Bien, pues nada, muchísimas gracias, de verdad es un placer y como no podía ser de otra manera, yo de lo que voy a hablar es de virus y en concreto de COVID-19. Voy a compartir la pantalla para que podáis ver todos la presentación, que yo creo que ya se está viendo. Muy bien. Si hay algún problema, pues ya me avisaréis. Pero en principio creo que se ve la pantalla. Vale. Se ve perfecta, Ignacio, sí se ve. Perfecto, muy bien, pues vamos allá. Coronavirus es el momento de la ciencia y de la cooperación. Bueno, como os han dicho, yo trabajo en la Universidad de Navarra, soy microbiólogo y bueno, pues vamos un poquito, a mí al final en la presentación nos han comentado que acabo de publicar un libro, Preparados para la próxima pandemia, que alguno puede decir, joder, qué optimista, o sea, no hemos salido de esta y ya nos está hablando de la siguiente pandemia, ¿no? Pero es un libro en el que, bueno, hablamos de pandemias, hacemos una reflexión desde la ciencia de todo lo que ha pasado en estos meses y, en definitiva, en el libro lo que viene a resumir es esa idea que tenéis ahí, ¿no? Y es que solo la ciencia, la cooperación y el conocimiento es lo que nos va a sacar de esta y de la próxima pandemia. Vamos allá. Bueno, esta imagen es una ola, ¿no? Veis ahí todos en la playa, están esperando a ver qué va a pasar, qué va a ocurrir. Como veis, hay mucha gente tranquilita, mirando. Os podéis imaginar cuál podría ser la siguiente imagen, ¿no? Bueno, pues esto es la situación que hemos vivido, yo creo, en nuestro país, pensando que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y efectivamente, las olas han acabado, bueno, pues por derrumbarnos a todos, ¿no? Estábamos avisados de esto. Fijaros, este es un artículo del año 2007 del Clinical Microbiology Review de un grupo de investigadores de Hong Kong que trabajaban con coronavirus. Estamos en el año 2007, ellos estaban trabajando con el coronavirus SARS
Y ahí abajo en la parte inferior en amarillo tenéis un texto, ¿no? La presencia de una gran cantidad de reservorios de virus parecidos al SARS en murciélagos, junto con esa cultura de consumir animales exóticos en el sureste de China, es una bomba de relojería. Estamos avisados de que esto podía ocurrir. Y de hecho, desde hacía años, la Organización Mundial de la Salud hablaba de lo que denominaba la enfermedad X. ¿Qué era la enfermedad X? La Organización Mundial de la Salud decía, es probable que quizá algún día aparezca un nuevo patógeno que no sabemos quién es, pero que produzca una pandemia. Y decían, probablemente se trate de un virus de transmisión respiratoria muy parecido a la gripe, para el que además además sería nuevo y para el que no estábamos inmunizados. Aquella enfermedad X de las que hablaba hace años la OMS, pues hoy tiene nombre y apellidos y sabemos que es SARS-CoV-2, COVID-19. ¿no? En la siguiente imagen os presento cuál era la situación, por hacer una comparación. Exactamente esto está sacado, es un pantallazo del 20 de febrero. El 20 de febrero, fijaros, solo había 75.000 casos confirmados, 2.170 fallecimientos. El 98% de lo que estaba ocurriendo ocurría, como veis ahí, en China. Y estamos casi a finales de febrero. Prácticamente, por lo menos muchos de nosotros, yo mismo también, pensábamos que aquello bueno, iba a ser una alerta y que se iba a quedar en China. Pero China en esa situación hay que tener en cuenta que la región de Wuhan, la ciudad de Wuhan en la región de Hubei, está prácticamente en el centro de China y es el centro, digamos, de comunicaciones de toda China, ¿no? Prácticamente todos los trenes, todos los aviones de China pasan por esa región. Y además estaba dando el 25 de enero fue el año nuevo chino, ¿no? ¿Eso qué supone? Supone millones de chinos moviéndose por todo el planeta, ¿no? Lo cual efectivamente era una bomba de relojería y por eso aquellas medidas drásticas, draconianas que tomó el gobierno chino y que entonces nos parecían algo impensable que podía llegar a nuestras ciudades. Bien, pues 9 meses después, esta es la situación, es un pantallazo del día 23, estamos a día 24, es decir, esto es de ayer. Estamos ya en 58 millones de casos, 1.388.000 fallecimientos, que probablemente sean más, porque esos son los confirmados. Y veis en el mapa que todo eso se ha distribuido, ha dejado prácticamente China y está muy distribuido en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa y también muy preocupante en India, donde la cantidad de población es enorme, ¿no? En África hay muchos menos casos, pero también hay dudas de que si realmente se está diagnosticando. Y ahí con la flecha roja tenéis la situación de nuestro país, de España, donde desgraciadamente estamos pues, en 6ª posición, me parece, ¿no? Bueno, esta es la situación actual, ¿no? Si nos fijamos ya más en Europa, esto también es de hace unos días, la situación en Europa, esta segunda ola de la que hablamos ya no es algo de nuestro país, está azotando prácticamente todo el continente europeo. Veamos un poco cómo fue aquella primera ola y cómo ocurrió, qué ocurrió en el mes de marzo y abril. Aquí tenéis el número de fallecimientos por coronavirus en los meses de marzo y abril. Está señalado el día 14 de marzo el estado de alarma y veis cómo el pico se alcanzó el día 2 de abril, en el que se superaron los 950 fallecimientos en un solo día, ¿no? Esta es la curva de fallecimientos, porque en realidad aquella primera curva fue una curva de fallecimientos. En total de muertos por COVID, en aquella época se hacía solo diagnóstico para, digamos, confirmar la enfermedad y el fallecimiento, y de ahí esos datos de unos 30 y tantos mil fallecimientos. Pero sabemos, cuando ya comparamos con el exceso de mortalidad en esos meses, sabemos que fue mucho más y que probablemente con el exceso de mortalidad de esa primera ola en la que estamos viendo ahora se hayan superado quizá los 60.000 muertos, ¿no?
de los cuales algunos están confirmados por PCR y son realmente COVID-19, y otros podríamos denominar, aunque el término es muy duro, pero quiero que lo entendáis, no es trivializar, pero serían los efectos colaterales de COVID-19. Gente que falleció sin diagnosticar o que falleció simplemente porque no fue atendida en los hospitales, etc. Desde el mes de julio ya estamos padeciendo esa segunda ola, pero aquí simplemente quiero que veáis en los primeros meses de marzo, abril y mayo, veis como una primera ola en los nuevos casos diarios, debajo tenéis el número de fallecimientos, veis que hay aquí un desfase de varias semanas entre los diagnosticados y los fallecimientos. Esa primera ola era una ola, como digo, era la punta del iceberg, solo se hacía PCR a los enfermos y a los fallecimientos, pero ya a partir de julio, en esta segunda ola, nuestra capacidad de diagnóstico ha aumentado muchísimo. Es una segunda ola, sobre todo de detectados, de diagnosticados, pero como veis es mucho más alta, es esperable porque probablemente llegue a millones de personas, pero como veis debajo el número de fallecimientos es menor, porque pues las condiciones son mejores, pero aun y todo sí que ha ido creciendo y hay un desfase de varias semanas, con lo cual ahora en estas semanas en las que está disminuyendo ligeramente el número de casos diagnosticados, pero sí es esperable que el número de fallecimientos siga de manera, durante las próximas semanas. Esto es para que comparemos con otras pandemias que ha habido. Esto es la pandemia de gripe de 1918, donde veis que efectivamente es algo relativamente frecuente que las pandemias cursen por oleadas. La pandemia de 1918, que comenzó en primavera del 18, realmente cuando golpeó fuerte fue en invierno de 1918. Esto es el número de fallecimientos, es decir, que hubo mucho más fallecimientos en la segunda ola que en la primera. Esto no está ocurriendo ahora, afortunadamente, pero tenemos que tener en cuenta que es relativamente normal que las pandemias surjan con varias olas epidémicas, ¿no? Bien, pero vamos a centrarnos ya en el coronavirus. En estas imágenes que tenéis ahí, arriba a la izquierda, son imágenes de microscopía electrónica donde se ven las células del epitelio, los cilios de las células epiteliales del respiratorio. Se ven una serie de puntitos muy pequeñitos. Si vamos al panel B a la derecha, donde nos acercamos con el microscopio electrónico, vemos esa especie de pelotitas, de grumos, que cada uno de esos es una partícula viral. Y si ya nos acercamos mucho más con el microscopio electrónico, lo que vemos es la estructura típica de un coronavirus, con esa forma de coronavirus, viene de corona solar, de esos virus con envoltura, con esas glicoproteínas que se proyectan hacia el exterior, ¿no? En esta es otra imagen ya coloreada de microscopía electrónica, coloreada en un ordenador, donde vemos en verde la superficie de las células y en morado esas pelotitas, esas son las partículas virales que están pegadas, adheridas al epitelio celular, dispuestas a entrar y a infectar las células, ¿no? Dejadme en 2 minutos explicaros un poquito qué es un virus, ¿no? Y cómo se multiplican los virus, que nos permitirá entender un poquito más la biología del coronavirus. Los virus son auténticos piratas de las células. Los virus no son células, ni siquiera son bacterias. Son agentes patógenos capaces de entrar en una célula y superimponer su información genética, de manera que esa célula se va a dedicar exclusivamente a multiplicar virus. Los virus son multiplicados, por eso decimos que son piratas de la célula, patógenos intracelulares obligados, ¿no? Su estructura es muy sencilla, es simplemente, en este caso parecido al coronavirus, esto es un coronavirus, una envoltura con esas glicoproteínas o proteínas que se proyectan hacia el exterior y en el interior el genoma, en este caso RNA, rodeado por algunas proteínas. Y no es más, es así de pequeño, unos pocos nanómetros. Cuando un virus, esto sería, en el caso sería una bacteria con fagos, pero en una célula los virus quedan pegados a la superficie de la célula e inyectan su material genético al interior de la célula. Esto sería el caso del virus ébola, esto es un macrófago en amarillo y todas estas cordoncitos son virus ébola que están pegados intentando entrar
dentro de la célula. Una vez que el virus entra dentro de esa célula a través de un receptor, esto es un fenómeno parecido a la llave y la cerradura, cuando ya la proteína del virus, que es la llave, encaja en la cerradura de la célula, el virus entra al interior y el virus se multiplica dentro de la célula. Aquí tenemos una célula con su núcleo en rojo y todas esas pelotitas verdes, en este caso son adenovirus, que se están multiplicando. La célula es una fábrica de virus. Se multiplican cientos de partículas virales, se ensamblan y al final la célula lo que hace es estallar, liberar, y aquí son virus que se están multiplicando dentro de una célula, y al final la célula estalla, libera cientos de nuevas partículas virales que comienzan de esa manera el ciclo celular. Y así es como se multiplica un virus. Y dependiendo del tipo de célula que infecten, pues producirán las distintas enfermedades. Y hay cantidad de enfermedades humanas causadas por virus: la hepatitis, la viruela, la fiebre amarilla, el polio, dengue, sarampión, rubeola, gripe. Dependiendo del tipo de célula y de enfermedad, cada virus producirá una enfermedad distinta. Si volvemos al coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, el nombre del virus es SARS-CoV-2 y el nombre de la enfermedad COVID-19, por eso decimos la COVID-19. COVID-19 viene de coronavirus disease, enfermedad del coronavirus 19. Fijaros, en enero, a finales de enero de 2020, se publicó en la revista Nature un artículo que comentaba la cantidad de artículos científicos que se estaban publicando sobre el coronavirus. Y realmente es un artículo en el que se asombraban que en poco menos de un mes ya había más de 50 artículos científicos publicados en revistas de investigación sobre el nuevo coronavirus llamado el coronavirus chino. Esto es una publicación de, como digo, de finales de enero de este año. Cuando hacemos ahora, y esto es de hace unos pocos días, una búsqueda en las bases de datos de PubMed, donde se publican todos los artículos científicos que tienen que ver con biomedicina, y buscamos SARS-CoV-2 o COVID-19, nos aparecen más de 70.000 artículos. Es decir, que en estos 9 meses se han publicado más de 70.000 artículos científicos sobre este coronavirus en la enfermedad. Se ha publicado más sobre este virus y sobre esta enfermedad que sobre otras enfermedades que llevamos conociendo desde hace lustros. La cantidad de información científica que hay es tan grande que ni siquiera la comunidad científica es capaz de asimilar toda esa cantidad de información. Entre todos esos artículos hay auténticas basuras que han generado bulos y malas informaciones, hasta probablemente esté ahí escondido la solución a nuestros problemas. Pero esto lo que indica es que desde el minuto 1 la ciencia se ha puesto a trabajar de manera espectacular, como no lo había hecho nunca en la historia de la ciencia con este coronavirus y esta enfermedad. Y aunque hay todavía muchas incertidumbres y hay muchas cosas que todavía ignoramos, también es verdad que hay muchas cosas que ya sabemos de este virus. El día 31 de diciembre del año pasado, 31 de diciembre, sí, del 2019, China anuncia que tiene 49 casos de una neumonía severa atípica de causa desconocida. 31 de diciembre de 2019. El 7 de enero ya se había diagnosticado, ya se sabía que era un coronavirus. El 10 de enero ya se tenía el genoma de este coronavirus. Y hoy en día sabemos exactamente cómo es su estructura, cómo son sus proteínas, qué genes tiene, cómo se relacionan esos genes con las proteínas que tiene, etc. Daros cuenta que, por ejemplo, cuando se descubrió el VIH, el SIDA, en los años 80, los primeros casos de SIDA, se tardaron 2 años en encontrar la causa del SIDA, el virus VIH. Aquí ha sido cuestión de días identificar cuál era el causante de esta enfermedad. Y eso realmente ha sido fascinante. Una de las primeras preguntas que evidentemente nos hacemos es ¿cuál es el origen de este coronavirus? Bien, como sabéis, hay muchas teorías por ahí que opinan que ha sido manipulado, que se ha escapado de un coronavirus. Incluso si uno busca en la bibliografía de Asterix y Obelix, se puede encontrar el coronavirus. Hablaban del coronavirus hace muchos años y os aseguro que nada tiene que ver Asterix y Obelix con el origen de este virus, ¿no?
Hoy en día tenemos cerca de 200.000 genomas secuenciados del coronavirus. Prácticamente desde principios de enero se fueron aislando muestras donde se obtenía el genoma del coronavirus, se secuenciaba y se aplicaba en las bases de datos. En esas bases de datos, como digo, hay más de 197.000 genomas del virus que se ha ido aislando desde enero hasta el momento actual. Y se ha hecho como un árbol de familia, un árbol filogenético, que es lo que os muestro en esta imagen, del coronavirus. Y evidentemente, como todos los coronavirus mutan. Todos los virus mutan, los virus viven mutando, pero la frecuencia de mutación de este virus no tiene nada que ver con grandes campeones de la variabilidad como son el virus de la gripe o el virus HIV. Y aquí lo que vamos viendo, lo que se ha ido viendo es cómo es la primera vez que podemos ver la evolución de un genoma viral a tiempo real en una pandemia. Esto jamás se había hecho. Y como digo, nos ha permitido detectar algunas cepas que quizás sean más transmisibles, pero que no afectan a la virulencia del virus. Porque lo que podríamos esperar, quizá, aunque con los virus siempre hay que ser muy precavido, porque siempre te pueden dar un susto, pero lo que podríamos pensar y esperar es que a lo largo de la evolución de este virus en los próximos meses vaya adaptándose a ese nuevo huésped que somos nosotros. Pero lo que quiero mostraros aquí es la cantidad de información genética que ya tenemos sobre este virus. Cuando analizamos el genoma, y esto se sabe prácticamente desde ya enero, y uno compara los genomas de este coronavirus, que entonces se denominaba ya 2019 nCoV, el nuevo coronavirus 2019 aislado en humanos, enseguida se ve, cuando se hace la foto de familia, la relación filogenética, que está relacionado con genomas de coronavirus aislados de murciélagos. Y sabemos desde hace ya meses que pertenece al grupo de los coronavirus y en concreto de los beta coronavirus. Los coronavirus es una familia de virus en las que, como veis, hay varias especies, 38 especies distintas, que se agrupan en alfa, beta, gamma, coronavirus, y de coronavirus existen 8 coronavirus humanos. Perdón, 7 coronavirus humanos. 4 de ellos que producen los catarros, que los tenéis ahí el nombre arriba a la izquierda, HCOV es HCOV, viene de coronavirus humano, el 229, el OC43, NL63, HK1 son coronavirus que producen los catarros. El 30-40% de los catarros comunes están producidos por estos virus. Y luego hay 2 coronavirus más, el SARS y el MERS. Y en tercer lugar, ya el séptimo que se conoce es el SARS-CoV-2, que es el que estamos hablando. Pero tenemos que tener en cuenta que los coronavirus en realidad son virus de animales, principalmente de animales. Desde los años 30 se fueron aislando distintos coronavirus. En esta curva tenéis la fecha en la que se describió cada uno de esos coronavirus de interés veterinario o humanos, pero veis que hay coronavirus en animales que producen bronquitis infecciosa en las aves, gastroenteritis en el cerdo, hepatitis en los ratones, peritonitis en los gatos, gastroenteritis en los perros, neumonía y enteritis en bovinos. Es decir, es muy frecuente la existencia de estos coronavirus que producen enfermedades gastrointestinales y enfermedades respiratorias en animales. Y desde el año 66 se han ido aislando algunos de estos coronavirus que hemos ido hablando, los coronavirus que producen catarro, el año 2002 el SARS, el 2012 el MERS y al 2019 el SARS-CoV-2. Esta familia de coronavirus son coronavirus, por lo tanto, de animales. Y los coronavirus tienen la capacidad o la característica de saltar con cierta frecuencia de unos animales a otros. Por ejemplo, el coronavirus bovino parece ser que se originó de un coronavirus de roedores, el HKU24, y de ahí se ha ido transmitiendo a otros animales, dando lugar a los distintos coronavirus, tanto de felinos, de caballos, de porcinos, e incluso al uno de los coronavirus humanos que produce catarro, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos viendo, ya si nos centramos en los coronavirus humanos, que desde el año 66 se han ido describiendo y que todos ellos tienen un origen animal. En algunos casos se originan a partir de coronavirus de murciélagos, de roedores, y a través de una especie intermedia, una especie animal intermedia, que puede ser un bovino, camellos,
otros roedores, etcétera, esos coronavirus acaban adaptándose al ser humano y produciendo los coronavirus humanos que producen los catarros, el SARS, el MERS, etcétera. Ese es un fenómeno natural, ¿no? Por lo tanto, tenemos que esperar lo que ha podido pasar en los últimos años, probablemente todos estos últimos coronavirus de origen de murciélagos. En el año 2002 apareció el SARS, con una mortalidad relativamente alta, de un 10%, pero hubo unos pocos miles de casos y prácticamente para el 2004 desapareció. Y sabemos que ese coronavirus SARS proviene de coronavirus de murciélagos y a través de una especie intermedia que se llama la civeta. Las civetas son más parecidos a un gato que a un perro y que se consumen en China. A partir de ahí pasó al ser humano. 10 años después, en el año 2012, apareció el MERS en Oriente Medio a través también de coronavirus de murciélagos que se adaptaron al ser humano a partir de dromedarios, coronavirus de dromedarios, y de ahí pasaron al ser humano. Y el MERS también dio unos pocos miles de casos, pero con una mortalidad bastante más alta de un 35%, pero muy poquitos casos. 7 años después, en el 2019, aparece COVID-19, probablemente del mismo origen, coronavirus de murciélagos que a través de una especie intermedia, se ha hablado del pangolín, pero todavía hay dudas sobre esto, se ha adaptado al ser humano. Por lo tanto, no podemos descartar que dentro de unos años, no sabemos cuándo, pero dentro de unos años, pueda aparecer el mismo fenómeno y a partir de ese digamos, almacén de coronavirus que hay en el mundo animal, vuelvan a aparecer otros coronavirus pandémicos. Por lo tanto, con todo esto lo que queremos decir es que la naturaleza tiene suficientes recursos para generar este tipo de virus, de ese contacto entre los virus de animales y los virus del ser humano. Y que no hay que pensar en teorías que si se ha creado en un laboratorio o se ha escapado o es un invento del gobierno chino. La naturaleza se basta por sí sola. Uno podría pensar cómo es posible que los virus salten de los animales al ser humano, pues vemos que es muy fácil, muy frecuente. Y en Oriente Medio la convivencia entre millones de aves, por ejemplo, con millones de cerdos, con millones de personas, facilita ese flujo de virus, ¿no? Y en esta imagen, por ejemplo, que se sacó cuando ocurría todo lo del MERS, el coronavirus MERS que provenía de dromedarios, pues vemos aquí esa costumbre bueno, pues de beber leche o incluso orina de los animales y que puede ser la causa de la aparición también de estos coronavirus humanos, ¿no? Esta imagen es realmente sorprendente porque ahí tenéis al niño bebiendo leche, probablemente sin pasteurizar, sin esterilizar, y el padre todo feliz, probablemente sea su padre sacándole una foto al niño. Esto es una auténtica crimen sanitario, ¿no? Beber este tipo de cosas de esta manera. Pero bueno, así pasa lo que pasa. Bueno, del SARS sabemos mucho más, no solo su genoma y cuál es su origen, sino sabemos hoy en día cómo entra dentro de las células, cuáles son los receptores que utiliza, cómo va a unos endosomas, cómo se libera, cómo el genoma se expresa, cómo se va ensamblando en determinadas células y cómo sale del virus y madura. Conocer el ciclo de multiplicación celular del virus es muy importante porque nos puede ayudar a diseñar algunas estrategias para controlar el virus y de esa manera evitar su multiplicación. Y también sabemos que este virus es mucho más que un virus respiratorio y mucho más que una neumonía. El coronavirus es capaz de activar lo que se llama una tormenta de citoquinas. Cuando el virus llega al alveolo, estimula de tal manera a los macrófagos que, por decirlo de alguna manera, sobreexcita al sistema inmune, se liberan gran cantidad de compuestos del sistema inmune que se denominan citoquinas. Eso lo que acaba produciendo es un flujo de fluidos desde los capilares hasta el interior de los alveolos y que con la fibrina acaba produciendo una especie de líquido gelatinoso que es el que bloquea los alveolos y acaba produciendo la neumonía. Pero como estoy diciendo, el coronavirus es mucho más que una neumonía, porque sabemos que puede afectar a cantidad, como sabemos cómo entra a través de un receptor, de ese receptor AC2, sabemos que puede entrar incluso en las células del cerebro, en las células pulmonares, por supuesto, pero también del intestino, de la próstata, del hígado, de los riñones, de la placenta, y eso explica que realmente COVID-19 no solo se manifieste como una neumonía,
sino incluso con problemas neurológicos, renales, hepáticos, gastrointestinales, gran cantidad de trombos, de coagulaciones, etcétera, incluso manifestaciones dermatológicas. Es una enfermedad ya muy compleja. ¿Cómo es el periodo y los síntomas? Bueno, esto ya es muy conocido, ya sabemos que prácticamente el 80% de las personas o no tienen síntomas o son muy moderados, y la mortalidad ahí es prácticamente nula, pero en un 10% de las personas infectadas sí que pueden parecer síntomas severos y pueden requerir hospitalización, y un 15% de esas personas pueden llegar a fallecer. Y de esos un 5% pueden llegar a ser ya críticos, en los que acaban en las unidades de cuidado intensivo, y de esos la mitad pueden llegar a fallecer. La tasa de mortalidad es mucho mayor, como sabemos, en personas mayores, con otras mortalidades, con otras enfermedades y con otras patologías. Pero afortunadamente la ciencia han seguido avanzando. En este momento no tenemos un antiviral específico todavía contra el coronavirus, pero efectivamente hay en estudio varios antivirales, corticosteroides, plasma, anticuerpos monoclonales, inhibidores de esas citoquinas, anticoagulantes, control de la trombosis. Como los médicos conocen mucho más de la enfermedad, la mortalidad ahora podemos decir que ha disminuido. Por una parte, lo que se ha visto en el genoma del virus es que la letalidad del virus no ha disminuido. Si ahora un virus de estos afecta a una persona mayor, la probabilidad de mortalidad es la misma. Lo que pasa es que probablemente hoy en día, a estas alturas, los médicos ya saben cómo tratar la enfermedad, cómo tratar los casos más graves, tienen una batería de tratamientos que, aunque no sean específicos, pueden controlar mejor la gravedad de la enfermedad, y por eso la mortalidad ha podido disminuir. Y un punto y aparte es el tema de las vacunas. Desde prácticamente el mes de enero, cuando se descubrió el genoma, cantidad de proyectos se empezaron sobre las vacunas. Jamás se había avanzado tanto y tan rápido y con tanta tecnología en el tema de las vacunas. Tenemos vacunas de todo tipo, vacunas basadas en virus activados, virus atenuados, vacunas en virus vectores que expresan algunos de los antígenos del coronavirus, vacunas DNA, RNA, de subunidades, de proteínas. Se están ensayando todo tipo de estrategias y de técnicas distintas para las vacunas. Además, jamás había habido tanta colaboración público-privada en el desarrollo de las vacunas. No solo en Estados Unidos, sino prácticamente en todo el mundo, colaboraciones entre universidades, centros de investigación, gobiernos, farmacéuticas, etc. Jamás en la historia se había colaborado tanto para este tema y se había invertido tantísimo dinero para el desarrollo de estas nuevas vacunas. Vacunas de las que hay ya, estos son datos del día 20 de noviembre, hay ya más de 200 candidatos en todo el mundo, y muchas, como veis, ya en esas fases clínicas, prácticamente 40, 50, 60, casi 60 y tantas vacunas que están en distintas fases clínicas ya en ensayos clínicos en humanos, 13 de ellas incluso en fase 3, ¿no? ¿Por qué hemos ido tan rápido? Y esto es una de las cosas que yo creo que hay que explicar bien, porque a la gente le entran susceptibilidades pensando que, bueno, se ha ido tan rápido, luego, por tanto, se han saltado fases, por lo tanto, las vacunas no son seguras. Bueno, pues no es así. En la parte de arriba tenéis cómo es el desarrollo tradicional de una vacuna, ¿no? Comenzamos con ensayos en animales, donde se pide, pueden durar varios años, donde se mide pues si la vacuna es segura, si produce efectos tóxicos, si produce inmunidad en los animales de experimentación, si es eficaz ante una experimentación. Esos ensayos con animales, que pueden durar unos cuantos años, una vez que han sido ya revisados y aprobados por las autoridades competentes, se pasa y se pide la autorización para los ensayos clínicos, que pueden durar varios años. Esos ensayos clínicos incluyen 3 fases. En la primera fase, en la que se utilizan un poco número, unas decenas de voluntarios sanos, simplemente para repetir
la toxicidad y ver si hay producción de anticuerpos. Si esa fase se pasa adecuadamente, se pide permiso para pasar a la fase 2. En la fase 2 el número de personas que intervienen es ya mayor, pueden ser unos pocos cientos, y ahí además vamos a seguir viendo la inmunidad, la toxicidad, los efectos secundarios. Se van a hacer estudios ya por si hay diferencias entre hombres y mujeres, edades, el número de dosis. Y cuando eso ya se ha evaluado, se pide permiso para pasar a la fase 3, en la que ya son 2.000, 3.000 voluntarios y en las que ya realmente es donde vamos a ver si la vacuna es eficaz, porque hasta este momento solo sabemos si produce anticuerpos y si es segura. En la fase 3 realmente se va a ver si protege frente a la infección. Una vez que se tienen esos resultados se emiten o se mandan a las autoridades sanitarias para que den el visto bueno, y si todo es positivo, se autoriza la producción, la fabricación de esa vacuna. Todo este proceso puede llevar entre casi 15 años, efectivamente. ¿Qué ha pasado con SARS-CoV-2? Bueno, pues lo primero es que los datos con animales prácticamente ya se tenían, porque muchos grupos ya habían trabajado con SARS y con MERS, que fueron coronavirus, que nos dieron unos sustos hace varios años, pero aquellos datos que incluso llegaron a fase 1 se pararon entonces, no porque salieran mal, sino simplemente porque ya el SARS y el MERS dejaron de dar problemas y no pasaron de ser unos brotes epidémicos. Pero ya había una investigación previa sobre estos coronavirus. Ahora lo que se ha hecho es solapar las fases, fase 1 o fase 2, y hacer una fase 3 no con 2.000, 3.000, sino con un enorme número de voluntarios, 30.000, 40.000 voluntarios, y además de varios países al mismo tiempo para que sea lo más representativa posible. Y además se ha comenzado la fabricación, lo que se llama producción a riesgo, porque sin saber realmente cómo va a ser la eficacia, ya se están produciendo y fabricando muchas de estas vacunas. En todo este proceso, además, las autoridades han ido revisando de manera cíclica todas estas fases, de manera que en vez de esperar varios años a enviarlo a las autoridades, a las agencias evaluadoras, se ha ido evaluando a lo largo del proceso. En este momento nos encontramos en fase 3 y es posible que pues se evalúen y se licencien algunas de estas vacunas en las próximas semanas incluso, ¿no? Por lo tanto, el tiempo se acorta, como veis, muchísimo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que uno no se vacuna porque la empresa diga que su vacuna es muy buena, ni siquiera uno se debe vacunar porque el presidente de su gobierno se lo recomiende, sino uno se vacuna porque detrás hay unas agencias evaluadoras independientes que son las que evalúan todos esos ensayos. Y además hay que tener en cuenta que después de la fase 3 comienza lo que se denomina una fase 4, una fase de farmacovigilancia, de manera que cuando se administran las vacunas ya a millones de personas, se sigue evaluando la eficacia y la seguridad de las mismas. Imaginaros que una vacuna da problemas en 1 por cada 1.000.000 de vacunados. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es distinto y puede responder de distinta manera a una vacuna. Bueno, pues esa persona en 1.000.000 de vacunados lo detectas en la fase 4 de farmacovigilancia que continúa. En definitiva, las vacunas son de los medicamentos más seguros y más vigilados y evaluados que existen en el mercado. Y tenemos que tener en cuenta que el riesgo de padecer enfermedad, incluso mortal, o de transmitir el virus a personas débiles, personas mayores, etcétera, es muchísimo más alto que el riesgo que puede haber de un efecto secundario por una vacuna en cada 1 o 2 millones de vacunados. ¿Cómo se transmite el SARS-CoV-2? Bueno, pues esto yo creo que todos ya sabemos cómo se transmite, pero dejarme insistir, porque es muy importante, en la transmisión por aerosoles. Aquí tenéis, estas imágenes están sacadas de un infográfico que hizo el periódico El País, francamente bueno, donde vemos como una persona en silencio al hablar o al gritar, qué partículas respiratorias emitimos, ¿no? Y vemos cómo en una persona, cuanto más tiempo estemos hablando o gritando, más cantidad de esas partículas que todos emitimos al respirar
van a quedar en el ambiente. Esas partículas, algunas son partículas muy voluminosas, lo que llamamos gotículas, que son las que pueden caer en el suelo, en las superficies, a una distancia aproximadamente de 1 metro. De ahí viene la recomendación de los 2 metros, 1,5 metros, 2 metros de distancia, y de ahí viene la higiene de manos para evitar tocar esas partículas, gotículas que pueden quedar en la superficie. Pero es que además este coronavirus se transmite por aerosoles, que son esas gotículas pequeñas que emitimos y que pueden quedar en suspensión. La imagen que nos tenemos que imaginar es como si fuera humo que se transmite en el aire, que puede ser respirado, se mantiene más tiempo en el aire y puede ser respirado por una persona que esté a varios metros de distancia. Vamos a poner un ejemplo práctico. Imaginaros, esto es un aula con 24 alumnos en el que el paciente cero, donde se origina la infección, en este caso sería la profesora. ¿Qué ocurre al cabo de unas horas en un aula en la que, como veis, no hay ninguna medida de protección? No llevan mascarilla, no hay ventilación, es un sitio cerrado, concurrido, la gente habla. Pues al cabo de unas horas, varios de ellos se han infectado por el coronavirus a través de los aerosoles. Pero si en ese mismo lugar añadimos esas medidas de contención en las que consiste metros, manos y mascarilla, usar mascarilla, manos, higiene de manos, metros, distancia, además evitamos el sitio cerrado, se airea bien, hay ventilación, la probabilidad del contagio se reduce muchísimo. Hoy sabemos también que además de esos fenómenos que podemos denominar de supercontagio, es decir, sitios cerrados, mal ventilados, concurridos, con mucha gente sin mascarilla y que habla en voz alta, eso es una bomba de relojería. Pero además de esos eventos de superpropagación, sabemos que hay personas superpropagadoras, personas que por las razones que sean pueden llegar a contagiar a muchas. Aquí tenéis en este ejemplo una persona que acaba infectando a 16 y de esos 16, algunos infectan a otros, otros no. Ahí vemos, por ejemplo, que hay uno que infecta a otros 7, etcétera. Que hay personas que por las razones que sean, por el tipo de gotículas, la carga viral, etcétera, son capaces de diseminar mejor el virus. Estos dos factores, personas superpropagadoras y eventos superpropagadores, es lo que tenemos que controlar para evitar la transmisión del virus. Y por eso cuando vemos, digamos, se hacen estudios de dónde nos estamos contagiando, principalmente nos estamos contagiando en aquellos lugares donde o no usamos la mascarilla o estamos con mucha gente hablando, etcétera, lo que son reuniones familiares, sociales, restaurantes, etcétera. Todo este tipo de sitios, ¿no? Hoy sabemos, por lo tanto, y a modo de resumen, que es necesario recordar esas 3 M's. M's de uso de mascarilla, M de manos, higiene de manos, M de metros, distancia. Cuanto mayor sea la distancia, más la higiene, el uso de la mascarilla, el riesgo se reduce muchísimo. Y si evitamos, como he dicho, esos sitios cerrados, concurridos, con mucha gente, con mala ventilación, lo mismo. En definitiva, al final no se trata de una medida. Este es el modelo del queso suizo, en el que cada capa puede dificultar el paso del virus. Y si queremos que el virus al final no llegue al resto, no se transmita, tenemos que ir añadiendo distintas capas. Algunas de esas capas dependen directamente de nosotros, como estamos diciendo, distancia, mascarilla, higiene, evitar tocarte la cara, limitar el tiempo en sitios concurridos, etcétera. Y otras son responsabilidades que dependerán probablemente más de las autoridades sanitarias, donde está pues, desde la ventilación, desde la información, en las cuarentenas, el rastreo, el aislamiento y, por supuesto, al final, las vacunas. Con todas estas medidas, que algunas dependen de nosotros, otras son responsabilidades compartidas, evitaremos la transmisión del virus. Como veis ahí, cada intervención, cada capa, tiene agujeros, tiene imperfecciones, no es absolutamente un muro de contención, pero muchas capas puestas una detrás de otra mejoran la capacidad de éxito. Bien, en los últimos 40 años estamos asistiendo
a una enorme cantidad de aparición de nuevas enfermedades emergentes y reemergentes. Enfermedades nuevas, emergentes, como puede ser el SARS-CoV-2, o reemergentes que pensábamos que habían desaparecido y vuelven otra vez, como pueden ser bacterias resistentes a los antibióticos, la tuberculosis, etc. Vemos que en los últimos años están apareciendo estas nuevas infecciones, pero además a nivel planetario, no solo en Oriente, en China, sino prácticamente en todo el planeta. Y podemos hablar de, de la aparición del SIDA, la aparición del ébola, el Zika, el virus del Nilo Occidental, los brotes de gripe, los coronavirus SARS y MERS, ahora SARS-CoV-2. ¿Qué está pasando en el planeta? Bueno, pues lo que está pasando sencillamente es que nuestra forma de vida influye también en ese flujo de animales, de patógenos desde los animales al ser humano. El 75% de esas enfermedades que os he comentado, el 75% provienen de los animales. Y es el contacto con los animales, donde hemos visto el ejemplo antes de COVID-19, que explica la aparición, la emergencia de todos esos patógenos. Por eso es muy importante lo que se llama la estrategia One Health, la estrategia Una Salud, en la que tenemos que tener en cuenta la salud de las personas, la salud de los animales, la salud del medio ambiente. La superpoblación, la industrialización, la globalización, el cambio climático, la erosión de los ecosistemas, nuestro movimiento a través del planeta, todo esto favorece y facilita el flujo de estos patógenos desde el mundo animal y vegetal al ser humano. Y por eso solo una visión global en la que trabajen los expertos, los especialistas en salud animal, salud humana y salud ambiental, podrán evitar la próxima pandemia o este tipo de brotes o de enfermedades emergentes. Y ya para concluir, para ir concluyendo, una de las cosas más importantes y que, como os he dicho desde el inicio, es fundamental, es darnos cuenta que solo la ciencia, el conocimiento y la cooperación a todos los niveles es lo que nos sacará de esto. El último correo era para comunicarnos los recortes en investigación y este para pedirnos una vacuna. Ahora que todos exigimos o queremos una vacuna cuanto antes, tenemos que darnos cuenta que hemos tenido la ciencia bloqueada sin financiación de los últimos 10 años. Y eso no se soluciona de la noche a la mañana. Tenemos que darnos cuenta que sin ciencia no hay futuro. Y por último, pues hace falta que nos demos cuenta que nos necesitamos unos a otros y que la responsabilidad por los demás y por un mundo nuevo depende también de cómo nos comportemos pues unos y otros. En definitiva, en que seamos pues, personas más honestas y mejores. Porque evidentemente aquí influye desde la ética de la gran Big Pharma, la ética del investigador, del comunicador, del político y del ciudadano que también tiene que cumplir con sus obligaciones para evitar la transmisión del virus. Bien, coronavirus es el momento de la ciencia y la cooperación. Ya me perdonaréis, yo creo que me he enrollado muchísimo, he hablado demasiado y ya ahora, si os parece oportuno, pues podríamos dar paso, porque creo que llevo casi 55 minutos hablando, podríamos dar paso a algunas preguntas o algunas cuestiones, si os parece bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Ignacio, por esta estupenda exposición, que para los que no entendemos de estos temas, yo soy de letras, de humanidades, me ha parecido excelente. Te había leído ya, sobre todo en publicaciones de divulgación, claro, pero yo creo que nos ha quedado bastante claro muchas cuestiones, no solamente pues cómo se genera ese virus, sino sobre todo también cómo se puede prevenir, las fases de las vacunas. Yo creo que es muy, muy interesante, ¿no? Vamos a dejar paso al chat porque empiezan ya a llegar preguntas y te las voy a ir pasando. Bueno, María José Arce Murillo pregunta: ¿cree que utilizar un ventilador con las ventanas abiertas ayudaría a promover el movimiento de aire o por lo contrario es perjudicial utilizar ventiladores? Bueno, no lo sé si usar ventiladores. Con lo que hemos dicho, lo que es fundamental es que corra el aire. Yo creo que corra el aire, promover actividades al aire libre y evitar sitios cerrados. En algunos sitios lo que se está haciendo es poner unos contadores de CO2, que además
no son muy caros, que te indica la cantidad de CO2, en definitiva, la respiración que hay en ese aula, ¿no? Y hacer todas las medidas para reducir esa cantidad de CO2 y, por lo tanto, para reducir probablemente el coronavirus, pues es positivo, ¿no? Y entonces un ventilador con las ventanas abiertas, etcétera, pues será siempre mejor que tener todo cerrado, ¿no? También se ha hablado de sistemas de filtro SEPA que pueden filtrar el aire, pero eso ya hay que acomodarlo a cada situación. Pero yo creo que si tenemos en mente que un sitio cerrado, mal ventilado, con mucha gente concurrida, muy junta, hablando y si encima no lleva mascarilla, eso es una bomba de relojería. Claro. Bueno, tenemos aquí más preguntas. Javier Gurdiel pregunta, ¿por qué en Asturias esta segunda ola tiene mayor letalidad? Y agradece la exposición. Bueno, no lo sé. No conozco los datos concretos de Asturias, ¿no? En general, esta segunda ola, yo diferenciaría el término letalidad del virus y mortalidad de la enfermedad. El virus, en principio, es igual de letal, es decir, te puede producir, si infecta a una persona mayor, etcétera, puede producir la misma enfermedad. Otra cosa es que por nuestra capacidad ahora de que conocemos más la enfermedad, de que a nivel clínico se está mucho más preparado, tienes herramientas para que esos casos graves no fallezcan y, por tanto, la mortalidad puede disminuir. En el caso de Asturias, no sé los datos. Bueno, preguntan también, ¿hay pruebas de que en algún supercontagiador haya protagonizado más de un supercontagio? ¿Hay pruebas de que algún supercontagiador haya protagonizado más de un contagio? Si no los hubiera, ¿no se puede hablar de eventos de supercontagio cuyo paciente cero es llamado supercontagiador? Bueno, esto parece un trabalenguas. Sí. A ver, lo que sabemos que hay son eventos supercontagiadores, como he dicho, y sabemos que la manera de transmitirse de este coronavirus es un poquito diferente a otros virus. Hay otros virus, como puede ser el virus del sarampión, que también se contagia con mucha facilidad, en lo que denominamos el número reproductivo es muy alto, es decir, una persona infecta a 17. De cada uno de esos infecta a 17. Cada uno de esos a 17. De manera que es como un abanico que se va abriendo, ¿no? Así es como se transmite el sarampión, ¿no? En el caso del coronavirus, en principio ese número reproductivo es relativamente bajo. Pueden ser una o dos personas. Uno infecta a dos, cada uno de esos a otros dos. Pero sí que hay determinadas personas que actúan como supercontagiadores. Que esa persona, como digo, ¿por qué puede ser? Pues por biología de la cantidad de virus que expulsa a la hora de hablar, por la carga viral, porque es una persona que tose mucho, por las razones que sean, incluso razones fisiológicas o genéticas. Y entonces esa persona actúa como un supercontagiador contagiando a 17 o a 20 personas, ¿no? Eso es lo que sabemos. Ahora, la pregunta es, ¿hay pruebas de que algún supercontagiador haya protagonizado más de un supercontagio? No lo sé. Si no lo hubiera, solo se puede hablar de eventos. No lo sé. Yo no sé si tenemos detectado alguno que haya producido varios supercontagios. No lo sé. Bien, Marisa Mieva Rodríguez pregunta, ¿considera que el uso de medidores de CO2, bueno, es lo mismo, es útil en las aulas? Ya sé, yo creo que esta pregunta ya está contestada. Pues interesa mucho público que es profesorado en esta charla, entonces, claro, están sensibilizados con el tema, me imagino, ¿no? Bueno, Soledad Collado García pregunta, dice, excelente exposición, felicita al conferenciante. Dice que ve el peligro en los patios, en el patio de las escuelas o de los institutos, ¿no? Pues el alumnado se junta. Claro, ¿qué nos aconseja hacer? Dice ella. Difícil, ¿no? No lo sé. O sea, yo te puedo contar una experiencia que tuvimos aquí en la universidad. En verano hicimos campamentos de verano, en el que estuvimos también, los hacemos, no los hacemos, dudando. Hicimos campamentos de verano con niños pequeños al aire libre. Todas las actividades eran al aire libre y en grupos burbuja, digamos, grupitos pequeños, ¿no? Que en principio, no sé, no tuvimos ningún problema, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que darnos cuenta que evitar 100% el contagio es muy difícil, porque o vamos con una escafandra o nos aislamos completamente
o es muy difícil. Todas las medidas, por eso he puesto esa imagen del queso gruyère de agujeros, todas las medidas van a minimizar el contagio. O sea, no es que no te vas a contagiar. Mira, esto es muy difícil. Pero si yo voy poniendo capas, puedo tener más probabilidad de que el virus no llegue, ¿no? Y esas capas son la distancia, el aire libre, las mascarillas, pero efectivamente puede ocurrir pues, que un grupo de niños pues, se quiten la mascarilla, que uno esté enfermo, puede ocurrir. Es decir, no se trata de evitar riesgo cero, sino de disminuir la posibilidad del contagio. Claro. Bueno, otra pregunta. Dice, si el virus está en los animales, ¿por qué ahora no están afectados? A ver, los coronavirus son virus de animales. Este coronavirus, SARS-CoV-2, probablemente esté en los murciélagos. A veces esos coronavirus, cuando están en lo que se denomina su huésped natural, ahí tienen, digamos, un ciclo de multiplicación y a veces no producen enfermedad grave en esos animales, sino que se mantiene el virus ahí, ¿no? En los murciélagos o en donde sea, ¿no? Con este coronavirus en concreto, sí es que se ha detectado algunos aislamientos en animales de compañía, en perros, en felinos, en animales silvestres. Va a depender muchas veces de ese receptor que es la puerta de entrada del virus a las células, ¿no? Lo que sí se ha visto que son, y quizá alguno lo haya oído en la prensa, son muy susceptibles, son los hurones. Los hurones probablemente porque tienen los mismos receptores que nosotros, pues son fácilmente receptores de este virus del COVID-19 y el problema que hay es que si ese virus COVID-19, el del SARS-CoV-2, se queda como en un almacén en esos animales que actúan como almacén, ahí puede llegar a evolucionar y puede llegar a dar estirpes que cambien e incluso que pueden acabar siendo más virulentas. Por eso ha habido tanto control en neurones y por eso habremos oído algunas noticias de que han, sacrificado granjas enteras, ¿no? Porque lo que no se quiere es que este virus alcance otros animales y ahí quede como reservorio y vaya evolucionando porque puede dar estirpes más virulentas. Bien, preguntan también, viendo los datos que nos has puesto, se ve un ascenso exponencial en todo el mundo con la excepción de China. ¿A qué cree que se debe? A ver, todo cierto mosqueo con China, porque uno puede decir, bueno, en China las noticias a veces no son transparentes, ¿no? Efectivamente. Pero yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Allá las medidas fueron muchísimo más intensas que lo que ha ocurrido aquí, de confinamiento y de aislamiento, etcétera, y además llevadas con unas medidas estrictas de seguridad absoluta, ¿no? China, date cuenta que si asomas la cabeza y dicen hay que escasez y asomas la cabeza te la cortan. O sea, eso es un país en el que al no haber libertades, pues el control fue súper estricto. Además hay que tener en cuenta que algo que no ocurrió en Europa, la región de Hubei, que fue realmente la que se aisló, 60 millones de personas, recibió toda la ayuda del resto de China. Aquí cuando Italia empezó con los primeros casos y avisó y pidió ayuda, Europa no le hizo ni puñetero caso. Es decir, que la situación es distinta. Aquí cada país, pero allá no. Al ser una dictadura, pues allá todo el país se volcó a ayudar también médicos, personal, material a China, ¿no? Luego las medidas las han continuado y, por ejemplo, ahora... a ver, yo esto porque gente que me lo ha contado de China, ¿no? Ahora, si tú ibas a China, tenías que tener una PCR antes de entrar, nada más bajar del avión te hacían una PCR, directamente te quedabas 14 días aislado en un hotel, antes de salir una cuarentena de 14 días, antes de salir te volvían a hacer una PCR y si viajabas a otra ciudad te volvían a hacer una PCR. Es decir, el control sigue siendo súper estricto. Y en tercer lugar, o en cuarto, que ya no sé lo que llevo, hay que tener en cuenta que China ha podido mantener su economía porque la economía de China depende del movimiento de mercancías, no de personas. Me refiero que su economía depende del comercio, pero el comercio de mercancías. Nuestra economía depende
del movimiento de personas. Y eso es lo que ha facilitado también la transmisión del virus. Yo creo que todo esto, al final, es lo que ha hecho que China ahora esté en unas condiciones muchísimo mejor que nosotros. Europa, claro. Bueno, preguntan también, bueno, otra vez volviendo al tema de la ventilación en las aulas, en los centros, ¿no? ¿Ventilación cruzada en los planes de contingencia en los centros o mejor evitarla? Bueno, no sé muy bien qué quiere decir ventilación cruzada en los planes de contingencia, pero yo digo que ventilación, ventilación, ventilación. Ventilación sí, en todo caso, ¿no? Sí, siempre es buena, ¿no? Bueno, más preguntas. Dicen, ¿por qué con virus como SARS o MERS ha habido unos miles de contagios y luego han desaparecido? Y sin embargo no ocurre esto con el SARS-CoV-2. Bueno, pues eso tiene que ver un poquito con la biología o la genética de SARS-CoV-2, que es distinta, ¿no? SARS-CoV-2 tiene una capacidad de entrar a las células, el receptor para entrar a las células es realmente súper eficaz, por eso hemos visto que no solo infecta células respiratorias, sino otro tipo de células en todo el organismo, y además tiene lo que se llama el corte de furina, una estructura, digamos, a nivel de la envoltura que le permite entrar y salir muy fácilmente de las células. Eso hace que sea realmente mucho más fácil de transmitir y mucho más patógeno, ¿no? Es un virus que, digamos, tiene las dos peculiaridades. Hay virus que se quedan, digamos, en la parte superior, ¿no? Que son los de los catarros, y hay otros virus que entran más hacia el interior, a la zona más profunda del sistema respiratorio y pueden producir neumonía, como puede ser la gripe. Este virus tiene las dos posibilidades, por eso se puede transmitir muy fácil, pero además te puede acabar produciendo neumonía. En el caso del SARS desapareció, es decir, no volvió a dar más problemas a partir del año 2014. El MERS sigue dando problemas, o sea, parece ser que el MERS es un coronavirus que se ha quedado, digamos, su ciclo biológico en dromedarios, en camellos dromedarios, y ahí de vez en cuando vuelve a saltar al ser humano. Por eso está muy localizado también en los países donde tienen el comercio y la cría de este tipo de animales. Bueno, pregunta, si las personas que han pasado la enfermedad y por tanto generado anticuerpos, si deben vacunarse. Esa es una pregunta muy buena, pero que no sé responder. Yo creo que en este momento todavía nadie lo sabe, ¿no? Yo creo que habrá que esperar a cuando salgan las instrucciones de las vacunas, dependerá de cada vacuna, y que recomendarán si hay que ponérsela o no, si uno ha generado anticuerpos o no. Pero eso yo creo que yo por lo menos lo ignoro y no he leído nada que hable de ese tema, ¿no? Pero es un tema pendiente. Es una buena pregunta porque es un tema pendiente todavía. Sí. Sí. Bueno, se pregunta también, ¿durante cuánto tiempo duran los anticuerpos? Bueno, pues eso hay ya algún estudio que habla de meses, incluso algún estudio estima que pueden ser años. En el caso de los coronavirus que producen catarros, los anticuerpos duran unos cuantos meses. En el caso del SARS y del MERS duraban más, podían llegar a año, año y pico. Y en este caso, más que los anticuerpos, lo importante es la inmunidad. Porque, en la respuesta inmune frente a un virus, se producen por una parte anticuerpos que te bloquean el virus, pero también lo que se llama la inmunidad celular, que no depende de anticuerpos, sino de los linfocitos. Y esa es la inmunidad importante en un virus, contra un virus, porque como los virus son intracelulares, se multiplican dentro de la célula, lo que te interesa sobre todo es estimular lo que se llama la inmunidad celular. Por eso hay tanto lío a veces con los anticuerpos de gente, pero si yo lo he pasado y no tengo anticuerpos, pero igual estás protegido por ese tipo de inmunidad celular. Por tanto, lo que interesa más que los anticuerpos es la inmunidad celular. Y algún estudio ha aparecido hace poco que habla de meses, incluso que podría durar años. Lo que pasa es que eso es una estimación, porque evidentemente todavía no han pasado años, ¿no? Claro, se llega hasta donde se llega en ciencia, ¿no? Es lo que decimos siempre también, que no se sabe todo y además tiene sus tiempos. La ciencia no puede, queremos que vaya rápido porque nos asusta el tema, pero claro, es imposible y es necesario, bueno, pues contrastar y esperar. Bueno, dicen también,
Hoy se han, bueno, en Asturias, claro, estamos con noticias de aquí, bueno, y en España, ¿no? Hoy se han propuesto celebraciones navideñas con no más de 6 asistentes. ¿No parece más sensato adaptar ese número a las condiciones del local o vivienda, superficie, ventilación o presencia de purificadores de aire? Además, parece más problemático visitar a unos familiares en Nochebuena y otros en Navidad o Nochevieja. ¿Qué recomendaciones harías? No lo sé, no lo sé. Yo, a ver, vamos a tener una Navidad distinta, esto ya es evidente, y yo creo que el 2021 va a ser, por lo menos, los primeros meses complicados, ¿no? Yo no te sé decir qué medidas habría que tomar, pero si tenemos en cuenta lo que hemos dicho de los sitios cerrados, concurridos, tal, si tenemos en cuenta de las mascarillas, tal, no sé qué, cuando uno está con la familia comiendo se quita la mascarilla, tal. O sea, eso hay que darse cuenta que es uno de los peligros que hay, ¿no? Si tenemos en cuenta que estamos en mitad de una ola, es decir, que ahora están disminuyendo un poquito los casos, pero que no podemos descartar que nos ocurra como en verano, es decir, que ahora nos relajemos, paramos la mano y digamos, venga, ya está, ya. Es decir, en verano nos dijeron, hemos vencido al virus, salir a la calle. No, no hemos vencido al virus y el virus no se ha ido, el virus sigue ahí. Y por lo tanto hay que seguir con medidas, pero también va a depender, yo entiendo que, en fin, el gobierno no va a mandar la Guardia Civil a tu casa, ¿no? Sino que tenemos que tener sentido común para intentar minimizar, como he dicho antes, el contagio, sabiendo que, bueno, que el virus no se ha ido, que está ahí, que nos podemos contagiar y que hay que evitar, sobre todo, que lleguen las personas mayores, personas con otras patologías, etcétera, ¿no? Yo no me atrevo a dar medidas concretas, ¿no? Pero sí avisar de que 2021 va a ser un año largo, ¿eh? Porque la vacuna no es una varita mágica que nos vacunamos en enero y en febrero esto se ha acabado completamente. No, hay que ver qué vacunas van a llegar, cuándo van a llegar, cómo vas a vacunar a la gente, en qué orden vas a vacunar. El día que vacunas, al día siguiente no estás inmunizado, sino que hace falta unos días. Ahora nos hemos vacunado de la gripe que puede llegar en febrero. Y hace falta un tiempo para que se produzca. Y todo esto lleva tiempo, ¿no? Con lo cual es muy probable que durante los primeros meses y quizá a lo largo de todo el 2021, bueno, sigamos conviviendo con el virus. Hay dos, antes que hemos hablado de China, ha habido dos estrategias que han llevado a cabo algunos países orientales, que es el no convivir con el virus y hacer medidas súper drásticas, muy duras, durante un tiempo para que la circulación del virus sea cero, o las medidas que estamos tomando en Europa en las que estamos conviviendo con el virus. No hemos tomado esas medidas de confinamiento absoluto y cierre absoluto, sino hemos decidido, bueno, vamos a convivir con el virus haciendo algunas actividades. Pero eso tiene un riesgo, que es que puede haber una tercera o cuarta ola. Claro. Bueno, preguntan también cómo se adapta el virus al hospedador. Sí, bueno, eso simplemente es, a ver, cuando un virus salta de su especie con la que está, digamos, conviviendo, murciélago, lo que sea, y salta una nueva especie, al principio suele ser más virulento, porque no está adaptado. Pero poco a poco, genéticamente es un problema de evolución, es decir, los virus se van multiplicando, van mutando, van cambiando, va aumentando la variabilidad, pero al virus lo que no le interesa es matar a su hospedador cuanto antes, ser muy virulento, porque entonces se acaba el ciclo. Entonces se van seleccionando aquellas estirpes en las que se pueden transmitir más, pero producir menos enfermedad, porque no te interesa. Entonces, como en una imagen que he puesto, donde veíamos todos los genomas, todos los puntitos de genoma, cómo van evolucionando, probablemente eso es lo que va pasando, que el virus se va adaptando al hospedador, que quiere decir que le va produciendo menos daño, pero quizá continúa la multiplicación del virus, porque al virus, hablando entre comillas, porque los virus no piensan, ¿vale? Pero son muy listos. Bueno, pues puede ir haciéndose más transmisible, pero menos letal. Bueno, dice también, ¿qué quiso decir cuando dijo que el virus se va a convertir en huésped natural de los humanos? Bueno, tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Es probable, es probable que durante el 21, incluso el 22, el virus va perdiendo virulencia,
se va adaptando al ser humano. Además, nosotros, conforme ya tenemos contacto con el virus, vamos adquiriendo cierta inmunidad. Además, las vacunas nos irán produciendo más inmunidad. Además, las personas más susceptibles, es decir, las personas que se pueden morir, igual también disminuyen porque se han inmunizado o porque drásticamente se han muerto. Y todo esto puede hacer que poco a poco esas olas se vayan disminuyendo, se vaya adaptando al ser humano y quizá una posibilidad es que este virus pues produzca algunos brotes epidémicos que produzcan una mortalidad que, aunque suene muy duro, sea socialmente aceptable, ese número de muertos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya insisto que es un término duro. Pero a ver, todos los años mueren miles de personas por gripe, 10, 15.000 personas por gripe y complicaciones de la gripe, y bueno, pues lo tenemos asumido. Todos los años mueren X personas por accidentes de tráfico y tal, y lo tenemos asumido. Quizá este virus acabe quedándose, produciendo ese número, bueno, que asumamos como normal, entre comillas, ¿no? Entre otras cosas porque no te colapsa el sistema sanitario, porque el gran problema de todo esto es que el colapso del sistema sanitario. Si este virus, al ser tan explosivo, no colapsara el sistema sanitario, probablemente sería distinto todo, ¿no? Pero en este momento que es explosivo, entonces por eso digo que poco a poco, ojalá, aunque no lo podemos decir a ciencia cierta, esto se vaya adaptando al ser humano. Bien, bueno, dicen por aquí, la vacuna del COVID-19 inmunizará de forma permanente o habrá que actualizarla periódicamente como la de la gripe. Más o menos yo creo que está comentado este tema, ¿no? Sí, bueno, eso es otra de las preguntas pendientes, no lo sabemos. Bien, dicen también, en prensa se dijo hace un par de meses que el coronavirus ya circulaba por Italia en noviembre del 19, donde hubo muchas pulmonías sospechosas, ¿no? ¿Se sabe algo más sobre esta posible entrada temprana en Europa del coronavirus? No, pero no la podemos descartar, ¿eh? O sea, entra dentro de lo posible que efectivamente el virus llevara, circulando en el ser humano, incluso adaptándose cada vez más al ser humano, pues antes de diciembre del 2019, ¿no? De lo que hemos oído del coronavirus es que es muy contagioso. Sin embargo, en una casa puede ocurrir que dos personas lo tengan y otra no. PCR negativa. ¿A qué puede ser debido? Pues a que, para que ocurra una enfermedad, no solo depende del patógeno, del virus, sino también depende de la persona. Es decir, hay una cierta susceptibilidad personal. Eso hay estudios que se están haciendo ahora de a ver si hay diferencias, pequeñas diferencias genéticas que expliquen por qué unas personas son más susceptibles que otras, ¿no? Y a veces se ha dado, como comenta Leticia, pues que en un mismo hogar, en una misma familia, pues uno se infecta y el otro no, uno tiene síntomas y el otro no tiene, ¿no? Incluso con PCR positiva los dos o lo que fuera, ¿no? Y eso es por esa susceptibilidad personal que hay del virus, que dependerá de receptores o de las razones que sean. Hay estudios que se están haciendo ahora para adivinar por qué razón. Bien, preguntan otra vez, ¿hay algún aparato eficaz para limpiar el aire de locales? ¿Los ozonizadores son eficaces? Limpiar el aire es ventilación o bien filtro SEPA. Los ozonizadores depende de qué tipo y cómo se utilicen. El problema del ozono es que para que sea eficaz hay que poner mucho ozono, y si pones mucho ozono, el ozono es muy tóxico y luego tienes que ventilar mucho. Es decir, que el uso de los y si no, lo que te venden es una maquinita que produce tan poco ozono que no sirve para nada, ¿vale? Es decir, ahí tienes el problema por eso yo creo que el tema de los ozonizadores tenía que ser de personal cualificado, empresas que se pueden dedicar a este tipo de desinfecciones, ¿no? Dice, ¿no cree que mejorar nuestro sistema inmune nos puede proteger? Y si es así, ¿por qué no se está adoptando esta medida? A ver, sí, pero ¿cómo mejoras tu sistema inmune? ¿Cómo se mejora el sistema inmune? No sé, salud, buena vida, deporte, sí, pero también las vacunas te mejoran tu sistema inmune.
Entonces, no lo sé. Es decir, hombre, lo que está habiendo, lo que es verdad, o sea, que cuanto más vida sana hagas en general, más te podrá proteger frente a infecciones. Pero bueno, también hay gente que lleva una vida sanísima y al final se muere por una infección, ¿no? O sea que depende. Vinculado a esta otra pregunta, preguntan, ¿la microbiota puede influir en nuestro sistema inmune, concretamente en el caso del coronavirus? La microbiota se sabe que influye en nuestro sistema inmune porque es uno de los factores que entrena a nuestras defensas y hay algún estudio en el que relaciona microbiota y coronavirus, pero está todavía muy preliminar y bueno, y todavía no hay nada concreto, ¿no? En el tema de la relación entre microbiota y enfermedad, muchas veces sabemos en determinadas enfermedades en las que hay una alteración de la microbiota, pero no sabemos si es causa o efecto. No sabemos si la alteración de la microbiota lo que causa la enfermedad o la enfermedad lo que causa la alteración de la microbiota. En el caso del coronavirus todavía no se sabe. Bien, bueno, una pregunta dicen un poco personal, que dejo a su elección contestarme o no. ¿Usted se va a vacunar? La respuesta es sí, yo me voy a vacunar. Yo, de hecho, he pedido, pero no sé si me elegirán porque yo ya soy muy mayor y ya no lo sé. Pero no, yo me he ofrecido como voluntario para los ensayos clínicos, pero eso ya depende de los criterios médicos. Y en el caso de que salga una vacuna, sí. Y he intentado explicar un poquito la razón. Es decir, uno se tiene que vacunar no porque lo diga la empresa que tiene una eficacia de tal, porque eso lo dice la empresa, tampoco se tiene que vacunar porque se lo diga el presidente del gobierno o de su comunidad autónoma, porque en mi opinión los políticos cuanto menos aparezcan en el tema de vacunas mejor, porque mezclar política y vacunas es una mezcla peligrosa, sino que uno se tiene que vacunar porque las agencias reguladoras que vigilan todo esto son las que certifican que eso funciona, ¿no? Y de la misma manera que uno le da Dalsi a su hijo cuando tiene fiebre y se fía del Dalsi, porque hay unas agencias reguladoras que te han dicho que eso puede funcionar y también te han dicho puede tener efectos secundarios. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿vale? Pero es por lo que uno se fía, ¿no? Y luego insisto que no tenemos que olvidar que existe esa fase 4 de vigilancia, que es cuando ya estás vacunando a millones de personas y puedes detectar algunos problemas que no has detectado en las fases anteriores, pero que esto se ha hecho no con estas vacunas, sino con todas las vacunas que hay cuando se hacen vacunas, esa fase 4 de vigilancia. Por eso no nos tiene que sorprender que incluso luego haya alguna vacuna que incluso que se retire, como hay medicamentos que se retiran, que se administran, que parece que son seguros, pero de repente se ve, porque hay esa vigilancia, y se dice, oye, que aquí hay un caso cada millón en el que le ha producido esta enfermedad. Pues se retira el medicamento o se administra de otra manera, ¿no? En ese sentido, las vacunas son los medicamentos más vigilados que existen, porque se dan a personas sanas. Cuando tú te duele la cabeza y te tomas un ibuprofeno, si tú te lees el prospecto, realmente te asustas de lo que pone ahí del ibuprofeno. Pero cuando te duele la cabeza, asumes que luego igual te duele un poquito el estómago, ¿vale? En el caso de las vacunas, como estás sano, no aguantas ningún efecto secundario, pero hay que tener en cuenta que los pueden tener. Pero insisto yo en que, de hecho, ahora el día 10 y 11 de diciembre, las agencias reguladoras de americana, la FDA y la europea, se van a reunir con estas empresas que ya han anunciado, Pfizer, Moderna, etcétera, en una reunión pública que se va a transmitir vía streaming para el que la quiera ver, donde se van a evaluar los resultados, ¿no? Porque lo que se quiere es la máxima transparencia en todo este proceso. Muy importante, claro. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes presentan las vacunas de la ARN frente a las convencionales? Las vacunas de ARN mensajero se llevan trabajando desde hace más de 10 años, pero es la primera vez que se ha llegado a una fase clínica 3 de este tipo de vacunas, ¿no? ¿Qué ventajas tienen? Bueno, la rapidez con la que se puede. ¿Por qué son las primeras? Porque se pueden fabricar con muchísima rapidez, porque en realidad es cambiar un poquito unas secuencias. Una vez que sabes el genoma del patógeno, puedes fabricar lo que es el prototipo, lo puedes fabricar en semanas. Otra cosa es fabricar ya la vacuna a nivel y probarla, etcétera, ¿no?
Con lo cual, la rapidez con la que se pueden hacer en el caso de que haya otra pandemia, en que haya otro parásito, otro patógeno, otra enfermedad, ¿no? Incluso podías meter varias informaciones en ese RNA de manera que fuera una vacuna múltiple, que pudiera vacunar para varias enfermedades al mismo tiempo, ¿no? Desventajas, bueno, pues que efectivamente requieren algunas menos 20 grados, otras menos 70, aunque ahora ya están hablando de distribuirlas de otra manera. Y luego, bueno, pues que efectivamente todavía no sabemos qué efecto pueden tener a largo plazo. Los datos de eficacia son muy puntuales en un ensayo, pero no sabemos realmente si esa inmunidad va a durar, cuánto va a durar, etcétera. Bueno, no paran de llegar preguntas cuando, cuando te parezca, podemos cortar, ¿eh? Bueno, son las 8 ahora mismo, yo creo que un poco más y yo creo que ya. Y de las secuelas graves del coronavirus, ¿por qué pueden ser debidas? ¿La carga viral sigue elevada? ¿La culpa la tiene el sistema inmune? Bueno, yo creo que las dos cosas. O sea, se ha visto que puede ser un problema de carga viral, y de hecho se habla de que quizá los asintomáticos bueno, puedan tener menos carga, sean menos infecciosos, pero bueno, todo eso hay todavía discusión ahí. Pero puede ser desde la carga viral hasta efectivamente tu propio sistema inmune, y como sabemos, como esto sobre todo afecta a temas que tienen que ver con el sistema inmune, con la inflamación y sobre todo, bueno, pues con las citoquinas, etcétera, otras enfermedades que estén relacionadas pueden aumentar la gravedad, ¿no? Y por eso, pues en personas con obesidad, personas con enfermedades cardiovasculares, con otras enfermedades, pues puede acabar produciendo más gravedad, ¿no? ¿Algún estudio relaciona altas dosis de vitamina C y vitamina D con la prevención del coronavirus y con la mejoría en casos de infectados? ¿Se sabe a ciencia cierta algo sobre esta relación? A ver, hay trabajos clásicos que relacionan sobre todo la vitamina D de dado con una mejor predisposición a combatir enfermedades infecciosas. Yo creo que de ahí viene su relación con el coronavirus. No es que la vitamina D te cure el coronavirus, sino que probablemente sea que una deficiencia en vitamina D pueda complicar la enfermedad, pero como ocurre también en otras enfermedades infecciosas. Bien, bueno, vamos a ir terminando ya, yo creo ya, con las preguntas últimas, por favor. Dice, bueno, nada, cuestiones de grabación, interesantísimo. Nos preguntan, bueno, aprovecho para contestar, ¿nos dan permiso para proyectar al alumnado de biología de la ESO y bachillerato? Ahí tiene que ser el conferenciante el que nos lo diga. Nosotros sí la tenemos grabada, la vamos a difundir, sí. Pero bueno, en las aulas tiene que ser Ignacio el que nos... Ningún problema. Es decir, yo creo que esto hemos hablado, esto queda grabado, luego supongo que estará en YouTube o donde vosotros digáis, y vamos, lo que he dicho es público y no hay ningún problema, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí porque son las 8 de la tarde y bueno, muchísimas gracias. Las preguntas fueron muchísimas. Me imagino que habrá gente que se haya quedado con ganas, pero en todo caso, como en el chat ya pasé también el blog, el blog, las publicaciones y la cuenta de Twitter y demás, pues me imagino que se podrán seguir haciendo preguntas bueno, teniendo en cuenta la disponibilidad del conferenciante, que no es... seguramente no tiene mucho hueco, pero en fin, muchísimas gracias de verdad, porque Muy bien. una charla interesante, yo creo que para todas, y además, bueno, pues que todavía probablemente haya más preguntas que ahora ya que te conocen, que te puedan ir haciendo a través de tus redes y demás. Muy bien, pues nada, y muchísimas gracias a vosotros, y yo espero que, bueno, también que os sea útil, como habéis comentado por ahí, incluso pues a nivel docente, ¿no? De poderla proyectar a alumnos y que también genere, bueno, pues o discusiones o comentarios para tratar este tema en las aulas, ¿no? Porque al final es de lo que se trata, ¿no? De transmitir la ciencia y hacerla asequible también y que llegue también a los colegios y a todo el mundo, ¿no? O sea que a vosotros muchas gracias y nada, hasta la próxima. Pues nada, encantadas. Ignacio, muchísimas gracias. Se va despidiendo la gente por aquí. Muy bien. Bueno, yo me imagino...